Hola, bienvenidos un día más a un nuevo tutorial. No os habéis equivocado, soy Yolanda de Creados con Pasión, solo que hoy vamos a realizar una manualidad muy original con estas plantas, alcachofas. Si queréis descubrir qué haremos, acompañadme, que empezamos. Estos son los materiales que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Vamos a estampar tela. Yo he optado por decorar un pequeño delantal, mandil, no sé cómo lo conoceréis, que me regaló una amiga y es así de sosete, en color negro, para que luzca mucho más bonito y vistoso. Yo voy a utilizar las pinturas que me enviaron en la última colaboración de material escolar. Son pinturas textiles en formato pequeño y tienen una variedad muy amplia de colores. Para esta manualidad me voy a quedar con diferentes tonos de verdes, morado, luego veremos que utilizaré un poquito de amarillo, blanco, dependiendo de lo que vayamos a estampar o necesitemos, pues utilizaremos diferentes colores. Lo primero que voy a hacer es cortar las dos alcachofas que estáis viendo en pantalla. Una lo haré de manera transversal y la otra longitudinal, de manera que nos queden dos formas completamente diferentes. Y utilizaré una de las dos mitades. Coloco una pequeña carga de pintura de diferentes colores en una paletina y ayudándome de un pincel voy a ir extendiendo los diferentes colores sobre la superficie de la alcachofa. No es necesario que sea mucha cantidad, pero tampoco quedarse corto. Y a continuación, colocarlo con la pintura hacia abajo sobre la tela. Presionar y levantar. Y ya tenemos la primera estampación realizada. Fácil, ¿no? De momento no dice mucho, pero bueno, vamos a darle tiempo a esta actividad. Repetiremos estos pasos con los diferentes tonos, un poquito de moradito, azul, blanco y de nuevo cuando tenemos nuestra alcachofa cargada, colocamos sobre la tela. Segunda estampación realizada. Con la otra pieza que hemos cortado haremos exactamente lo mismo y la forma que resulte será diferente. Al igual que yo estoy utilizando esta verdura, hortaliza, no sé bien exactamente cómo denominarla, podemos también utilizar manzanas, patatas, naranjas, limones. Hay muchas otras opciones de materiales que podemos utilizar para realizar este mismo proceso. De la misma manera, el fondo de este delantal es muy oscuro, es negro y quizás destaque luego menos todos los colores. Si elegimos colores más claros, el resultado será incluso muchísimo más vistoso. Estas pinturas son opacas y muy cubrientes y por tanto no he necesitado dar una imprimación o base clara antes de estampar. Se trata de hacer un DUI rápido y sencillo. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Bueno, ya tengo toda la superficie más o menos marcada y ahora voy a hacer unas pequeñas florecillas utilizando palillos o bastones de algodón, de los que solemos utilizar de higiene corporal. Voy a coger unos cuantos y agruparlos o juntarlos con una pequeña goma, formando como una flor. Les he recortado un poquito la cabeza de algodón a estos bastones, los impregno de pintura
y a continuación, exactamente igual que antes, los estampo sobre la tela, en algunos de los huecos que hemos dejado en la estampación anterior, aleatoriamente, intentando coger varios colores para un mismo motivo. Y cuando más o menos lo doy por terminado, lo dejamos secar bien, para que no interfiera con el resto de cosas que le vamos a hacer. Y llega el momento de coger, ahora sí, un pincel. Primero vamos a marcar lo que serán los tallos de nuestras futuras flores. Ah, claro, es que se me había olvidado. Estas nebulosas constelaciones que parecía que estábamos haciendo van a ser flores. Lo dicho, marcamos los tallos alargando hacia abajo, tanto de las flores grandes como veréis que también lo hacemos con las pequeñas. Y después, haciendo una multicarga con el pincel biselado o angular, cogiendo un color en la punta y otro en el extremo corto del pelo, iremos marcando suavemente unas pequeñas hojas. No es nada complejo. Apoyamos la punta, giramos un poco el pelo del pincel y delineamos por la parte más fina hacia abajo. Iremos haciendo esto en todas las alcachofas que hemos marcado anteriormente. Medio de las florecillas, un puntito con la parte de atrás de un palo de brocheta en amarillo, para terminar de darle luz y forma. Para las pequeñas florecillas de bastón, las hojas diferentes, más pequeñitas. Aleatoriamente iremos cogiendo pintura verde y amarilla con un pincel de punta redonda y dejando pequeñas cargas de pintura alrededor del tallo. Y ya está, ya tenemos la estampación realizada. Yo creo que ha sido sencillo y apto para todos los públicos. En la parte de abajo realmente tenía muchas dudas qué hacerle. Son unos pequeños bolsillitos que tiene este delantal. Y seguro que muchos habéis reconocido como el típico mandil que llevan los camareros o el personal de hostelería. Así que creo que me voy a decidir por hacer un stencil con una frase muy apetecible. Primero, con el tono azul rebajado con un poquito de blanco, voy a marcar el texto. La técnica del estarcido es muy simple. Colocamos y fijamos bien nuestra plantilla para que no entre pintura entre los huecos. La fijamos en este caso con un poco de cinta carrocera al soporte y con un pincel de estarcir de cerdas duras y muy apretadas cogemos carga de pintura, descargamos sobre un paño, un papel, el exceso de pintura y pasamos por encima del motivo y de la plantilla, dejando la carga suficiente para que se transfiera el color a la tela. Levantamos y frase estampada.
Como no voy a realizarle ninguna otra decoración a esta prenda, simplemente voy a hacerle un sombreado a las letras que acabo de marcar. Para el color superior he elegido el color lila o violeta, coloco la plantilla por encima de las letras que acabamos de estampar y ya están secas, y desplazo la plantilla unos milímetros hacia la derecha y hacia arriba. La fijo y el mismo proceso que anteriormente. Haré esto mismo con las dos palabras. Bon appetit. Para fijar todos estos colores y estampaciones que hemos realizado en la tela, seguiremos las indicaciones del fabricante de los colores. En este caso nos recomienda planchar con calor, sin vapor, por encima, por supuesto colocando un papel, por ejemplo, de cocina encerado por encima o por el reverso durante unos cuantos minutos sin dejar de mover la plancha para no quemar el tejido. La temperatura dependerá del tejido que estemos planchando. Y ya está, yo no le voy a hacer nada más. Aunque el uso inicial de esta prenda sea otro, yo lo voy a utilizar para mis talleres y poder colocar pequeños instrumentos o materiales a mano en los bolsillos y no tener que portarlos en las manos. Y ya hemos terminado. Contadme, ¿cuál de las dos opciones os gusta más? ¿La alcachofa cortada transversalmente o longitudinalmente? ¿Os habéis atrevido a estampar con productos de este tipo? Me gustaría que este tutorial fuera una idea rápida y sencilla que podáis llevar a la práctica. Incluso en algún taller con los peques este verano. Bueno, familia, espero que os haya gustado y entretenido la idea de hoy, que os inspire, como siempre, para vuestros proyectos y nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!